Hola, ¿cómo les va? Este es el podcast Transición Ecosocial. Lo hacemos Gabriel Cicchini y quien les habla, Danilo Castelli. En el episodio de hoy lo voy a entrevistar a Gabriel sobre un nuevo concepto que anda dando vuelta, uno de estos conceptos vendehumo, que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Es un concepto emparentado con el crecimiento verde, con el tecnooptimismo, con el mito del desacople, ¿no? Con la fantasía de que de alguna manera se va a poder continuar la economía del crecimiento indefinido. Entonces, vamos a analizarlo de distintos aspectos. Así que, Gabriel, te paso la palabra, te saludo y te pido que nos definas la cuarta revolución industrial. Bueno, me parece muy importante, ¿no? Pensar esta propuesta que está surgiendo, que se está tratando de implantar, que es la cuarta revolución industrial, que está, bueno, alineada con temas que ya hemos hablado acá, ¿no? Como el crecimiento verde, como el tecnooptimismo. Pero que, bueno, esta propuesta se presenta como algo que tendría beneficios ambientales, ¿no? Para poder ser aceptada a un nivel masivo, tiene que argumentar eso. Y bueno, vamos a tratar primero de definir qué es la cuarta revolución industrial y después cómo fundamentan su potencial beneficio en el cuidado del ambiente, ¿no? Para poder ser comprado, ¿no? Como una oferta. Eh, y bueno, lo interesante es que eso habla de un proceso en curso, ¿no? Porque es algo que está sucediendo, por lo menos lo que describe el concepto de la cuarta revolución industrial es algo que está en curso, que es se trata, ¿no? De la convergencia de múltiples tecnologías que prometen a generar una gran revolución a nivel productivo, social, incluso cultural. Es la combinación de biotecnología, automatización, inteligencia artificial, digitalización generalizada de la vida, eh, las plataformas y el rol que también cumpliría en la producción, la extensión de la tecnología de la impresora 3D, ¿no? Que permitiría un nivel de productividad posiblemente inédito y generaría una revolución a nivel de modelo también de organización de empresa y de producción. Entonces, esta convergencia de tecnología viene con la promesa de que también se puede basar en un modelo donde predomine la electrificación, donde no sea necesario tanto consumo de combustibles fósiles, donde se produciría lo justo, porque se funcionaría a demanda, en oposición al Fordismo, que produce a gran escala y una enorme cantidad de oferta. Acá se produciría adecuándose a la demanda. Entonces está la promesa de que sería algo amigable con el medio ambiente, el no producir de más, el no desperdiciar tampoco ni energía ni materiales. Eh, los más atrevidos en esta perspectiva también hablan de una nueva forma de producir donde los bienes sean más durables, puedan repararse, sean parte de una economía circular, ¿no? Entonces, con todo este tipo de discurso, quieren vendernos de que es posible un crecimiento verde y que, más allá de eso, ¿no? Como subiendo la apuesta, lo que dicen es que se podría lograr un desacople entre crecimiento y daño ambiental. Y hay dos tipos de desacople. Uno es por el lado de los materiales, y por el otro lado también habría un desacople con las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, se podría establecer un modelo donde también el motor sería la innovación tecnológica, el conocimiento, la idea de desmaterialización, de el mundo virtual aportando valor, siendo el principal generador de riqueza, el conocimiento, la información. Y ya no sería la principal fuente de riqueza, la economía material, ¿no? La asociada a la producción de bienes. Eh, Algunos también, bueno, lo que hablan también es que esto demandaría menos mano de obra, entonces sería amigable con las tasas demográficas actuales, no sería un problema el decrecimiento poblacional, porque esta nueva economía necesita mucho menos mano de obra.
y tiene la promesa de liberar tiempo. Y bueno, los sectores más progres o de izquierda que adhieren a las potencialidades de esta revolución también sostienen que podría haber una renta universal ciudadana, que liberaría el tiempo, que permitiría una vida distinta, ¿no? No sometida al régimen salarial. ¿No? Esta es la parte más optimista a nivel social. Eh, y bueno, a nivel económico, ¿no? Los fundamentos que sostienen es que es posible un desacople. Con esto le estaría dando respuesta a quienes dicen que esta transformación es inviable por sus costos energéticos, por sus costos a nivel materiales. Eh, y bueno, acá está, ¿no? Algo que ya hemos visto bastante, ¿no? En los distintos podcasts, pero por si es la primera que nos escuchan, ya hemos hablado de que hay una serie de materiales que son críticos y que son fundamentales para impulsar estas tecnologías, que no... Lo complicado de esto es poder generalizar. Por un lado, primero generalizar, ¿no? Todos los dispositivos que se requerirían para que esto se mundialice y que todos vivan en este contexto de cuarta revolución industrial, que es muy difícil, porque sí se podría dar en los países más desarrollados, centrales, pero si esto lo queremos masificar a la población mundial, implicaría un enorme costo en materiales, ¿no? Y además que la lógica capitalista, ¿no? Sería difícil que dentro del marco capitalista se produzcan bienes durables, ¿no? No tendría sentido, desde la lógica de la rentabilidad y de la búsqueda de ganancia, hacer dispositivos que no obedezcan a la lógica de la obsolescencia programada, ¿no? El capitalismo necesita activar el consumo constantemente y que si los bienes duran mucho tiempo, eso llevaría a crisis, necesariamente, ¿no? Sí. Necesito un consumo constante y un reemplazo de los bienes. Esto también para hablar de las dificultades de una economía circular en un marco capitalista. Eh, entonces, Gabriel, sí, se sabe, digamos, a ver, cualquiera de estas ideas tiene origen en algún libro, algún paper. sí. ¿Se sabe el origen de esta idea de la cuarta revolución industrial? Sí, es un empresario el que estableció esto, de apellido Schwab, ahí te digo cómo se pronuncia. Pero es un- uno de estos de promotores de transformaciones tecnológicas que se presenta como un futurista, ¿no? Como un anticipador de lo que se viene, y por eso lanzó este concepto. La idea de que va a haber cada vez más una convergencia que va a ser que va a hacer que se potencie. Cada una de estas tecnologías se va a potenciar gracias a la unión, ¿no? A la retroalimentación. Ahí te menciono un poco la idea del autor, ¿no? Klaus es Schwab. No, mi pronunciación es floja, ¿no? Pero es un autor que tiene un libro con ese nombre. Y ahí es donde él va a tratar de defender esta idea de que esta revolución, a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, va a tener una diferencia importante, es que va a mejorar la eficiencia, va a mejorar los niveles de productividad, pero sin incrementar el consumo de energía, sino que va a estar vinculado a la eficiencia en un sentido también ecológico, que va a estar incorporado eso, es parte de la transformación en curso. Y se presenta como parte de una transición. No lo llaman transición ecosocial, pero plantean que esta va a ser la transición a una economía de desacople, que va a ser posible, porque no va a ser basada en el... Va a haber un crecimiento, pero no un crecimiento de consumo de materiales. Y tampoco un aumento del consumo de energías no renovables. Yo lo que te Sostiene, escuchaba es que es muy parecido a lo que ya dice el crecimiento verde, sí, el Green New Deal, ¿no? momento de novedad ahí
que a mí me sonó nuevo fue la adaptación de la producción a la demanda. Esa es la primera vez que lo escucho. Sí, Pero bueno, después es el tecnocentrismo de siempre, ¿no? Eh, y encima la tecnología más de superficie, ¿no? Porque no, mentirosamente ocultan todas las dificultades, bueno, de hacer la transición entre una infraestructura creada a partir de los combustibles fósiles, del sí. petróleo sobre todo, como la que tenemos, ¿no? La infraestructura de producción de alimentos, de transporte urbana, etcétera, a otra fuente de energía, ¿no? Y, para tratar de callar las objeciones basadas en bueno, el pico de los materiales, que el hecho de que los materiales son infinitos, son finitos, digo, y que tienen un pico de producción, ¿no? Y que varios de ellos ya lo pasaron, bueno, sacan de la galera el mito del desacople, que ya lo conocíamos, ¿no? De que Sí, es y muchos. posible que la economía crezca. De hecho, ahí nos encontramos un vendehumo hace poco en una discusión que nos proponía el desacople y que se enojaba por nosotros con los decrecentistas por no entenderlo, ¿no? Pero bueno, te decía que el elemento de novedad que escucho es el de la adaptación de la producción a la demanda y este énfasis que ponen en hacer bienes durables, volver a hacer bienes durables. Sí, otro argumento que atribuyen es que las nuevas tecnologías permitirían ahorrar mucho en transporte. Porque vos le mandás el diseño de un bien a una impresora 3D, ¿no? Que, como sabemos, es una tecnología aún en desarrollo, ¿no? Que tiene bastante potencialidad para deslocalizar la producción, es decir, para que no se tenga que producir todo en un lugar en grandes cantidades y después exportarlo. Esa potencialidad es interesante para mí, eh, pero en una lógica de crecimiento sería insostenible, no sería un beneficio. Pero sí puede servir, por ejemplo, para una descentralización económica, ¿no? Que haya distintos, que esta tecnología esté presente en distintos lugares para producir lo necesario, con bienes capaz reciclables también, ¿no? Con plástico reciclable o otros materiales reciclables. Tiene un potencial interesante para explorar qué beneficios tiene. eh, y es eléctrico, ¿no? Entonces, me parece a mí que la clave es pensar también el mito de lo eléctrico, ¿no? La idea de que la electrificación va a ser, eh, va a llevar a la descarbonización, es problemático. Porque actualmente se usa mucho para que funcione una economía basada en la electricidad, también se usa mucha energía fósil. Porque se usa carbón, se usa mucho ese petróleo o gas. eh, Sí, sí, es la dependencia, a ver, de los supuestamente energías renovables en los sí, combustibles fósiles, ¿no? Que es algo que siempre lo ocultan, siempre lo tratan de ocultar. Por sí. lo menos Y de las después renovables sí, hipertecnológicas que conocemos ahora, ¿no? Que son tecnologías que requieren una infraestructura importante, una industria importante, una turbina eólica como las que se suele hacer para los parques eólicos, no es algo que se puede fabricar en cualquier lado, no es algo pequeño, no es algo sencillo, ¿no? Entonces, también lo que te pregunto es, este, esta propuesta de la cuarta revolución industrial, ¿qué dice sobre la crisis ecológica? ¿La toma en cuenta? sí, no son negacionistas del problema. De hecho, lo usan a favor, ¿no? Tratan de justificar que con esta transición a una cuarta revolución industrial se daría una ganancia en, en eficiencia. Eso llevaría a menos consumo de combustible. Eh, Tratan de justificar la eficiencia también por esto que te digo de se podría producir localmente muchas de las cosas que actualmente se tienen que exportar o importar. Eh, Claramente no cuestionan la propiedad privada, ¿no? Porque ¿qué pasaría en este modelo? Vos con una impresora, tenés una sucursal, no sé, de Ford. Vamos a hablar de automovilismo. Tenés una sucursal de Ford en Argentina, en Brasil, en Chile, en todos lados. Y ahí producís los repuestos,
producís los materiales, ¿no? Todos los que son los componentes. Y de esa manera te ahorrarías el transporte. Yo el ejemplo que leí es de Mercedes-Benz, que parece que efectivamente lo está haciendo, que Mercedes-Benz en vez de producir repuestos para sus autos modelos más viejos, lo que hace es producir con la impresora 3D, tiene el diseño, la patente, ¿no? Por supuesto que si vos querés producir eso de forma pirata y te descubren, seguramente te harían mierda, ¿no? Porque está la propiedad privada del diseño. Em, pero bueno, lo que ellos hacen es eh, producir el elemento que se necesite, ¿no? Tenés el diseño, se lo mandás a la impresora 3D y te lo hace. Y no hace falta que ese repuesto viaje de Alemania hasta acá. Lo podés producir ahí localmente y te ahorrarías bastante en transporte. Lo que tampoco, bueno, actualmente lo que pasa con la impresora 3D es que consume un montón de energía. Todas las impresoras 3D actualmente llevan muchas horas de funcionamiento continuo. De hecho, lo que estuve leyendo es que no sirve. Las renovables tienen problema porque no le puede dar continuidad. Para una impresora 3D no habría problema. Pero si vos estableces una planta de producción automatizada con impresoras 3D, eso sí consume un montón de energía. Más también la energía que implica todo lo que es transacciones que a través de vía virtual, ¿no? Pero se podría pensar que se puede ganar. Si en vez de viajar en un barco, estos bienes se producen localmente, con materiales renovables y energía en parte renovable, podría haber un beneficio. Pero Claro, bueno, ahí viene el efecto rebote también. esa propuesta puntual puede darse en el marco de de la cuarta revolución industrial o del crecimiento verde, pero también dentro del decrecimiento. Sí, Ahí siento que hablamos hay oportunidad. de, bueno, una nueva industria, ponele, Sí. de una relocalización de ciertas industrias que no tiene por qué tener sentido únicamente en un esquema de crecimiento infinito y de capitalismo, etcétera. Puede, No, o sea, puede hacerse en un esquema de crecimiento, sí. yo pienso que estas tecnologías que son más de punta, que son tecnología en desarrollo, por supuesto que no hay que cerrarse o negarla, sino ver cómo podrían servir, ¿no? A un modelo económico alternativo, descentralizado. Tienen un potencial. Podrían ser lo que llaman ecotecnologías, que Sí, Buchen lo llama así, ¿no? Tecnologías yo que lo que permitirían veo otra cuando, economía. lo que veo es que cuando, a ver, eh, es la narrativa general el problema, no tanto las propuestas concretas, o por lo menos no todas las propuestas concretas. Porque, bueno, justamente esta, ¿no? De, a ver, relocalización de ciertas industrias, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, que en cada ciudad, o por lo menos en cada provincia o, viste, o región del país, se produzcan cepillos de dientes, por decir un artículo, ¿no? De Sí, primera sí. necesidad. Y en la cantidad que se lo demanda, ¿no? Estimándolo. No, y no tiene por qué ser algo que sea importado o que se produzca en un solo lugar del país y que haya que trasladarlo a grandes distancias de una punta del país a la otra. Entonces, bueno, ahí tiene sentido eso. Lo que no tiene sentido, lo que no tendría, si sería, no tendría sentido en una economía capitalista. La economía capitalista siempre lo más eficiente es centralizar la producción, ¿no? Justamente para tener la máxima, producir la máxima cantidad de bienes posible para que sean baratos y para ganarle al competidor, porque en este caso estamos hablando de empresas competidoras. Eh, Entonces, en ese marco sería, o sea, ninguna empresa, por ejemplo, que actualmente tiene una planta de fabricación de cepillo de dientes, cerraría esa planta para abrir varias plantitas en cada localidad y producir únicamente lo necesario. No, le conviene mucho más el esquema actual de producción centralizada y consumismo, ¿no?
Entonces, el problema principal es la narrativa en que se engloban todas estas propuestas, incluso las buenas, ¿no? Que es la cuarta revolución industrial, que es el crecimiento verde, que es el desacople, el neto cero, o el Green New Deal, o digamos, todas estas narrativas que buscan la continuidad de la economía de crecimiento infinito, que buscan, No, que no reconocen límites biofísicos a la economía humana, ¿no? Que no reconocen la crisis energética, que no reconocen la crisis de los materiales, ¿no? Y es básicamente, bueno, ¿cómo le seguimos inyectando vida al capitalismo? Es básicamente eso. sí, porque bueno, brilla por su ausencia un cuestionamiento del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, este esquema económico permitiría una economía quizás más descentralizada, pero si lo motorizan las grandes corporaciones capitalistas, no sucedería eso. Sucedería que tendrían sucursales por todo el mundo de firmas propias, pero no una descentralización, ¿no? Porque este modelo podría ser interesante para que haya cooperativa, para una propiedad distribuida, para que no haya necesidad de que todo lo produzca una misma empresa. Hasta se podrían socializar los diseños. Todo este conocimiento que van generando podría ser socializado y traería beneficios. Pero está todo el interés, ¿no? De sostener las patentes, los diseños, que la innovación sirva para beneficio de unos pocos. Y los ahorros que tiene en costos, porque esto también puede llevar a ahorros importantes en costos, posiblemente no se trasladen a los precios, porque estas innovaciones permiten monopolios. Y los monopolios hacen que, por definición, lo que hacen es que pueden poner el precio que se les cante, ¿no? Entonces pueden fijar precios de forma arbitraria, sin competencia, y eso me parece que es el riesgo de esta propuesta, ¿no? Que los beneficios que traen en realidad no van a ser reflejados en la población laburante, sino que van a ser beneficios apropiados privadamente. Y el Exacto, beneficio sí, colectivo va a ser mucho menos del que podría ser en otro esquema, ¿no? Porque exacto, puede traer beneficios colectivos, pero eh, los grandes ganadores van a ser los que lideren esta revolución, esta cuarta revolución industrial, ¿no? Eh, sí, que los grandes capitales, sí, los grandes los que capitales ya que se quieren adecuar a este nuevo modelo. sí, los que ya son las grandes ganadores ahora, ¿no? Entonces, en otro, te había escuchado también hablar de la eficiencia, ¿no? Esa es otra, ¿no? Con la propuesta de esto va a incrementar la eficiencia, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el problema con la eficiencia? Y bueno, ahí está el efecto rebote que tiene, ¿no? La paradoja de Hebron, que va a hacer que si se puede producir bienes más baratos y que funcionen mejor y que consuman menos, por ejemplo, menos combustible, se va a multiplicar su uso, se va... Podemos pensar el ejemplo de un auto, ¿no? Si un auto gana en eficiencia y tiene menos... Puede ser que contamine menos, eso también puede suceder, pero además consume menos combustible. Entonces se abarata su uso. Y lo que va a suceder es que se va a multiplicar la cantidad de usuarios. Claro, en el marco de una economía consumista de crecimiento infinito, ¿no? Donde o sea, un incremento de eficiencia en otro marco sí llevaría a un ahorro de materiales, a una disminución del impacto ambiental, a una resolución más efectiva de las necesidades sociales. Ahora, el tema acá es el marco, lo que no se quiere discutir es el marco, ¿no? Lo que se quiere reafirmar todo el tiempo es el capitalismo y únicamente las reformas que únicamente se aceptan son tecnológicas. Sí. Y Sí, sí, cambio de además matriz, esto, son no se cuestiona la reformas propiedad privada. sí, y son reformas además que tampoco son sostenibles a nivel mundial. O sea, en el sentido de que eventualmente se impone la cuestión de los materiales, de la escasez de los materiales, ¿no? De que estas transiciones tecnológicas necesitan unos materiales críticos, ¿no? Como el litio, la tierra rara o el cobre, ponerle para la electrificación. Y que, bueno,
los países que quieren hacer esa transición no suelen tener esos materiales en su territorio. Esos materiales suelen estar en América Latina, en África, ¿no? Entonces, todo esto termina promoviendo un nuevo colonialismo, Sí, ¿no? Así que eso tiene también una consecuencia, ¿no? De un lado oscuro que tienen conceptos como como el crecimiento verde o el Green New Deal o la cuarta revolución industrial, es que, bueno, surgen en los países del primer mundo para los países del primer mundo, ¿no? No son, no se pueden adaptar a los países nuestros, salvo en la fantasía, ¿no? De decir, ah, sí, a nosotros sí nos van a invitar al desarrollo. Eh, pero ya, a ver, lo vimos incluso con el tema del hidrógeno verde, lo vimos en el capítulo pasado con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Todas estas cosas, todo requiere la fabricación de infraestructura que se tiene que hacer en algún territorio que va a consumir materiales, energía, agua en ese territorio, ¿no? Ah, pero va a promover la transición. ¿No? Y los beneficios de esa transición se van a ver en otros lugares, digamos, no en donde se construya esa infraestructura, ¿no? No donde se construyan los data centers, no donde se construyan las plantas de generación de hidrógeno verde, igual que con la megaminería, ¿no? Esto promueve un extractivismo y como esos materiales hay que extraerlos de países, de otros países, promueve un colonialismo y eventualmente a medida que las potencias se vean obligadas a competir entre sí por esos recursos, puede llegar a promover guerras. claramente, y puede generar nuevos tipos de guerras, ¿no? En vez de guerras por el petróleo, guerras por recursos críticos, ¿no? Eh, el cobre se va a volver fundamental, como dijiste. Si termina ganando consenso la idea de que la energía nuclear es también clave para sostener esta nueva infraestructura energética, va a haber una guerra por el uranio, ¿no? Va a haber una disputa por apropiarse de las fuentes de uranio. Eh, para dar un ejemplo, ¿no? Si quisiéramos que la mayoría de los países de Europa sean como Francia, que tiene una matriz energética fuertemente sostenida en la energía nuclear, se tendría que construir miles posiblemente, ¿no? Para Europa, ¿no? Unas 1000 plantas nucleares. Eso exigiría muchísimo, crecería mucho la demanda y necesidad de uranio para sostener 1000 plantas nucleares nuevas. Además de toda la inversión que exige y que tienen un tiempo determinado de vida útil. Después ni hablar de los accidentes, ¿no? Porque si se construye a una cantidad tan grande, tanta planta nuclear, permítame, ¿no? Podemos dudar de que se van a cumplir todos los protocolos de seguridad, de que se va a plantear la seguridad como prioridad, ¿no? Porque si se plantea como urgencia un cambio a una electrificación total, y esa electrificación total va a necesitar, O, seguramente va a necesitar energía nuclear o alguna fuente de esa potencia. Porque si no, va a seguir lo que pasa ahora. bueno, Se quema gas, se quema petróleo para producir energía eléctrica. las tensiones ya existen, el tema es que se van a radicalizar. O sea, por ejemplo, mencionaste Francia, ¿no? Sí. El sistema nuclear de Francia depende de uranio, que generalmente lo consigue de un país, una ex colonia en África llamada Níger. Eh, y claro, ahora, mientras ese país tuvo gobiernos que permitían la exportación, la extracción y la exportación a Francia de ese uranio, estaba todo bien. No les importaba si fuera democracia, dictadura, ¿viste? Pero ni bien surge un gobierno, como pasó en los últimos años, que nacionaliza esas minas y que se pone a negociar fuerte con Francia, o incluso le dice, no, no te doy nada de uranio, ahí ya empiezan tensiones diplomáticas, tensiones mediáticas, ¿no? De llamar al gobierno de Níger una dictadura, por ejemplo.
Eh, y eso, pero eso todavía es muy light. En el Sí, sí, futuro podría darse cosas mucho peores. lo que puede pasar es una invasión, digamos, directamente. Por ejemplo, yo me gusta pensar en Chile. Chile que produce un cuarto del cobre mundial. Sí, En caso de que Chile quiera administrar ese recurso de otra manera o ponerle otro precio, y bueno, generaría seguramente una tensión geopolítica, ¿no? sí, Eh, sí. O Argentina con el litio, que Ujú. somos parte, no sé, lamentablemente o afortunadamente, del el triángulo del litio. O bueno, con Vaca Muerta, Sí. que bueno, va siendo cada vez más importante mundialmente, geopolíticamente, no tanto por su capacidad impresionante, digamos, de producción y la calidad del producto, sino por la escasez, por el contexto de escasez del crudo convencional, que ya tuvo su pico en el 2005, 2006. Eh, entonces, eso es lo que se viene. Pero conceptos como este de la cuarta revolución industrial lo que hacen es desviar la atención de eso, tratar de entusiasmarnos, ¿no? Con todo, con un espejismo de, bueno, que vamos a poder no solo continuar con el capitalismo, sino que esto va a ser una oportunidad para los países que todavía no son desarrollados para que finalmente seamos desarrollados, ¿no? Si hacemos lo necesario para pertenecer a este club, ¿no? Sí, y ahí para mí hay que cuestionar mucho uno de los conceptos clave que usan, que es el de desacople. Yo justo acá tengo acá unas anotaciones para que se entienda bien qué significa el concepto, ¿no? De desacoplamiento, ¿no? La idea de, primero lo digo con mis palabras, ¿no? La idea de desvincular el aumento de la producción de el aumento de consumo de materiales. Y también la idea de que se puede aumentar, hacer crecer el PBI sin aumentar las emisiones. Y lo justifican porque dan como ejemplo algunos países que sufrieron procesos de desindustrialización o de tercerización de la producción mandando lo más contaminante a otros países, deslocalización, y que efectivamente en los números bajaron las emisiones y creció su economía. ¿No? Países, los ejemplos son muy pequeños, ¿no? Suecia y Alemania se presentan como casos exitosos de desacople. Y si uno hace un análisis más detallado, en realidad, por ejemplo, Alemania mejoró un montón en su infraestructura de renovables y de energía y cambio en las fuentes de energía. Tiene logros significativos que uno no va a minimizar, pero que tenés que poner en contexto. Lo que se da en paralelo a esto es que muchas de las grandes empresas alemanas se fueron a producir a Bangladesh, a la India, a Pakistán, a Vietnam, a China, y que por ese motivo en esos países aumenta la contaminación, aumentan las emisiones, aumenta el consumo de materiales, y en Alemania disminuye el consumo de materiales total, las emisiones, pero después lo que no se cuenta es que cuando Alemania importa productos, no se cuenta como importación a veces, eso también es un tema, porque son productos capaz de empresas alemanas, entonces no se cuenta en las importaciones. Y lo que va a pasar, por ejemplo, en Alemania es que empieza a ensamblar productos, que eso no lleva un alto costo energético, pero ensambla productos hechos con un alto costo energético en otros países, ¿no? Entonces ahí, eh, si uno incorpora esas variables, en realidad es relativo el desacople, ¿no? A niveles. Por eso están los conceptos de desacople relativo y absoluto. El absoluto es el que no se alcanza y el que está muy lejos de alcanzarse. Lo leo para que quede claro, ¿no? El desacople relativo es cuando la economía crece más rápido que el daño ambiental. Es decir, el daño no aumenta a la misma proporción que crece la economía. Y en algunos casos puede crecer la economía mientras disminuye el daño ambiental. Tanto emisiones como consumo de materiales. Eh, y esto se dio en algunos casos. También se dio a nivel masivo, pero
no hubo crecimiento, sino que hubo recesión, con la pandemia, ¿no? En la pandemia no se dio un crecimiento, sino que se dio un estancamiento económico, pero sí efectivamente durante ese periodo bajaron las emisiones. La idea es que eh, sin recesión, es decir, con una economía creciendo, puede darse también este desacople. Y bueno, la trampa es esto que dije. En algunos países bajan las emisiones, pero al costo de que las emisiones se trasladan a otro país. Y como todos sabemos, el cambio climático es un problema global, no es un problema... Si disminuimos las emisiones acá y al lado se multiplican, no se está ganando nada. Eh, entonces, el concepto importante es el desacoplamiento absoluto, ¿no? Que es la idea de que la economía a nivel mundial crece mientras el daño ambiental disminuye en términos absolutos. Se tendría que dar esto para que haya un desacople real, ¿no? Que crezca a nivel mundial la economía y al mismo tiempo disminuya las emisiones. Y eso es, no vamos a decir que es imposible, porque bueno, puede haber milagros, no sé, pero es muy difícil, es muy poco probable que se dé. Es Es que no muy ha poco sido probable. así nunca. Eh, Ahora, analizándole la historia del capitalismo, siempre ves, si vos pones un gráfico donde hable de crecimiento económico del PBI, por ejemplo, por usar una unidad, y crecimiento del consumo de energía, o crecimiento o consumo de materiales, siempre que crece uno, hay una correlación de casi el 100% entre energía y materiales y economía, digamos. Entonces, el crecimiento económico siempre fue impulsado por el crecimiento de materiales. Entonces, no sé, es como decir, bueno, si tenés cáncer, tenés que hacer quimio, etcétera, a menos que te cures solo, que sí. pase un milagro. Esa elección no la tomaríamos en la vida real, ¿no? Pero acá sí nos piden esa fe. Nos piden, digamos, en medio de un planeta colapsando, de crisis de materiales, crisis energética, que sigamos creyendo en el que es posible el crecimiento, con algunos ajustes de tecnología, algunos ajustes de política económica. eh, y bueno, Sí, a mí y, te digo lo que me parece como positivo de esto, que hay un reconocimiento de que hay que ocultar que el crecimiento es malo, ¿no? Como buscan, hacen un esfuerzo, porque ya no lo pueden tapar, de que el crecimiento es dañino. Entonces acá por un lado está el crecimiento verde, ¿no? Que es otra forma de usar un eufemismo para querer tapar algo, ¿no? Y acá te quieren decir que se puede tener un crecimiento porque el motor del crecimiento va a ser estas tecnologías que en realidad disminuyen el impacto. A todo esto subyace una teoría que es bastante fantasiosa, ¿no? Un mito, que es la idea de la desmaterialización de la economía. claro, Hay un predominio de lo inmaterial. Ya en la vez anterior hablamos, ¿no? De que hay un sustrato material que sostiene el mundo digital, este mundo virtual, no está separado del mundo material, sino que se sostiene en una serie de infraestructuras que consumen muchísima energía y que su expansión requeriría muchísimo más, ¿no? El sostenimiento en el tiempo de todos estos servidores, de todas estas bases de datos, requiere muchísimo consumo energético y también de sí, agua, ¿no? sí, Del recurso agua para enfriar. sí. Entonces, hay toda una parte material que suele ocultarse. Por eso tampoco es casualidad que estén muchas veces lejos de las ciudades. Porque Sí, nadie lo digo, ve. Nadie sabe dónde está. igual, sí, yo matizaría, digamos, no lo llamaría un aspecto positivo, sino que están contraatacando. Están Sí, adaptándose a dejan de negar lo que ya no pueden negar, ¿no? Pero lo hacen para contraatacar por otro lado. Dicen, no, cálmate, que yo creo en el cambio climático, creo en esto, ¿viste? Sé que el petróleo no va a durar para fuente, pero, ¿no? Y te tratan de engañar igual. sí, con la promesa de la electricidad, Eh, ¿no? En vez de. Que esto es siempre lo que se oculta, ¿no? Que la electricidad también requiere combustibles fósiles. Actualmente sí. Si construyeran un montón de plantas nucleares
y se potencia la energía solar y la eólica a niveles que están muy lejos de los actuales, bueno, pero estamos lejos, No, pero estamos muy pará, lejos, pero y es inviable. para construir las plantas nucleares También se requiere y un montón de... se usa combustibles fósiles. Por eso. Que las plantas nucleares se construyen con energía nuclear. No, y todas las que son las construcción de paneles solares y todo lo que son las turbinas eólicas también requieren un montón de consumo de Combustibles energía fósiles. fósil. Sí, sí. Y para el Entonces, transporte incluso. Bueno, mira, yo digo, vamos recapitulando. sí, A ver, esto es lo que yo entendí. La cuarta revolución industrial es otro discurso creado de sectores de poder, de capitalismo, para que sigamos creyendo en la posibilidad de que el capitalismo puede sobrevivir a la crisis ecológica, a el fin del petróleo, el fin del petróleo barato, a el pico de producción de materiales críticos, ¿no? Eh, es una nueva propuesta que un poco se complementa con el crecimiento verde, el Green New Deal, las narrativas tecno-optimistas, el mito del desacople. Entonces, bueno, para mí yo lo veo claramente como un elemento de agresión ideológica contra nosotros, contra el pueblo, ¿no? Para que no tengamos un pensamiento crítico de, bueno, a lo mejor lo que tenemos que hacer es terminar con el capitalismo.